El crepúsculo del coloso. Capítulo 1. Los pies de barro. Imagina un mundo donde todos los caminos, sin excepción, conducen a un solo punto. Un mundo donde una sola lengua dicta la ley, y una sola águila de bronce vigila desde las fronteras de Escocia hasta las arenas del Éufrates. En el año 180 después de Cristo, el Imperio Romano no era solo un estado, era el orden del universo. Bajo el mando del sabio Marco Aurelio, Roma parecía haber alcanzado el cenit de la civilización. Pero detrás del mármol blanco y los arcos de triunfo, algo se estaba pudriendo. Siglos antes, en las tierras de Babilonia, un profeta llamado Daniel tuvo una visión sobre el futuro de los reinos del mundo. Habló de una cuarta bestia, espantosa y fuerte en extremo, con dientes de hierro. Ese era el Imperio Romano. Pero la visión también advertía sobre algo fatal, unos pies hechos de una mezcla imposible, hierro y barro cocido. Bienvenidos al inicio del fin. Hoy, en Entre Historias, descubriremos cómo el gigante empezó a resquebrajarse desde adentro. La fuerza de Roma siempre fue su moneda y su espada. El denario era el dólar de la antigüedad. Con él, Roma compraba la lealtad de sus legiones y el silencio de sus pobres. Pero el hierro empezó a oxidarse por la codicia. Los emperadores, ansiosos por financiar guerras interminables y lujos que desafiaban la decencia, cometieron un error que hoy nos suena familiar. Empezaron a mentir. Redujeron la cantidad de plata en las monedas, mezclándola con metales baratos. El resultado fue la hiperinflación. Los precios subieron, el comercio se detuvo y el pueblo empezó a pasar hambre. Históricamente, este periodo se conoció como la crisis del siglo III. En apenas 50 años, Roma tuvo más de 25 emperadores. Casi todos murieron asesinados, traicionados por sus propios guardaespaldas. El trono de los Césares, que una vez fue un asiento de sabiduría, se convirtió en una silla eléctrica manchada de sangre. Aquí es donde el barro de la profecía entra en escena. El barro representa la debilidad humana, la fragilidad de una sociedad que ha perdido su brújula moral. Mientras las fronteras empezaban a arder bajo el ataque de las primeras tribus germánicas, la élite de Roma vivía en una realidad paralela. Los banquetes de los nobles duraban días. Se decía que comían hasta el exceso para luego vomitar y seguir comiendo. La desigualdad era un abismo. Mientras unos pocos nadaban en vino, miles de esclavos morían en las minas y los campos para sostener el sistema. La Biblia dice que el orgullo precede a la caída. Roma se creía tan superior que dejó de innovar. Dejó de entrenar a sus propios ciudadanos para la guerra y empezó a contratar mercenarios, los mismos bárbaros que años después incendiarían sus templos. El hierro de la disciplina militar se estaba mezclando con el barro de la pereza y la corrupción. El caos llegó a tal punto que el imperio se fragmentó por primera vez. Provincias enteras se separaron, cansadas de enviar sus impuestos a una Roma que ya no podía protegerlas. Las plagas asolaron las ciudades y la población empezó a huir al campo. El gigante estaba de rodillas, sangrando por 1000 heridas internas. El mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, y en medio de esa oscuridad, una pequeña luz empezaba a brillar en las catacumbas, una fe que hablaba de un reino que no era de este mundo. Pero eso es parte de nuestro siguiente capítulo. Roma descubrió demasiado tarde que no importa qué tan altas sean tus murallas, si tus cimientos están hechos de barro. En el próximo episodio de esta saga, veremos cómo el imperio intentó salvarse a través de la fe, y cómo un hombre llamado Constantino cambió el curso de la historia con una visión en el cielo. Esto es, Entre Historias. Si te ha gustado este primer capítulo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte el capítulo 2, El rebaño y el lobo. Dinos en los comentarios, ¿crees que las naciones de hoy están construyendo sobre hierro o sobre barro?